ponen esto, la gráfica les ponen alguna, por ejemplo, alguna numeración, figura 1, figura 2, sería mejor todavía. Entonces, en la conclusión dice, de la figura 1 se concluye que la posición es linealmente, dependiente lineal con el tiempo. Y la pendiente me da la velocidad, cuyo valor es tanto. El valor de esa pendiente tiene información, esa es la información que se obtiene del gráfico. Bueno, son dos informaciones en realidad. Uno es de verificar la relación lineal que hay entre las dos cantidades, ¿sí? Y también encontrar el valor de la velocidad. Esas son valores que hay que poner en las conclusiones. Y hay que ponerlos con su más menos. El más menos significa la propagación de errores. ¿Está bien? Esa propagación de errores es el trabajo que yo les he dejado a ustedes. De ahí, eso es lo que tienen que usar. ¿Sí? Hay que leerlo. Ahora es la oportunidad de leerlo y de usarlo. ¿Ya? Porque eso yo les voy a exigir en el examen parcial. ¿Ah? En los exámenes yo exijo, y sobre todo en el sustitutorio, aquellos que van al susti, si no ponen una coma o se pasaron una cifra significativa o no las pusieron, ya fueron. Menos 0,5 puntos. Los que ya me conocen, ¿sí? Ya saben que lo que estoy diciendo es cierto, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Para mí eso es importante. Entonces, es oportunidad que ustedes lean eso y lo vayan practicando. Eso les va a dar puntos, ¿no? El profesor de eso tiene que valorarlo, ¿de acuerdo? Entonces, de cada gráfica que hagan, de allá concluyan. No agarren un libro ni copien lo que está por ahí escrito, no, ¿no? Simplemente la gráfica es sencillo, ¿eh? Tienen que fijarse en los objetivos. ¿Qué me piden calcular? Ahí dice analizar el movimiento, ya. ¿Y para qué me piden la gráfica? ¿Qué me piden hacer? En MRU, X versus T, me sale una recta. Ya, eso hay que poner. Ya, es una relación lineal entre X y T, en este movimiento, y la velocidad es constante. Y vale tanto. Y vale tanto. Listo. Y eso es así de simple, ¿sí? Luego, para el MRV, igual. Para el caso del movimiento parabólico, igualito. ¿Ya? Bueno, espero que esto les sirva, ¿sí? Les sirva. Muy bien, quería ahora felicitar, he leído la revista FIS News. ¿Han leído ustedes la revista FIS News? Del mes de octubre, creo que es, o septiembre. Le he leído recién el día domingo, creo que sí, el sábado domingo le he leído. Y ahí hay una entrevista a dos jóvenes que han ganado un premio, me parece, ¿no es cierto? Eso por aportes en la educación, me parece. ¿Verdad que sí? ¿Así es, John? Cuéntanos un poquito. Sí, profesor. Bueno, el grupo Sí. lo conformo junto con un compañero que es de séptimo ciclo, se llama Mauricio Castillo. Y el concurso se llama Innovation Challenge, es un concurso organizado por Equipu, que es una incubadora de la PUC, y juntamente con el Ministerio de Educación. Y el reto consistía en tratar de hallar una solución para los impedimentos que tienen las zonas rurales para el acceso a recursos tecnológicos, como es la plataforma de Aprende en Casa. Y eso, para aplicarlo en qué algún lugar específico, ¿han probado su solución o está en proyecto? Ahorita la solución está en fase piloto. El concurso fueron 3 ganadores a nivel nacional. Actualmente, como le comento, está en coordinaciones con las autoridades para que cada grupo pueda escoger un UGEL donde plantear la solución. ¿Y han elegido ustedes la UGEL? No, todavía esta semana se va a reunir con las autoridades respectivas. ¿En dónde, en qué departamento, en qué región piensan hacerlo? Por el momento, bueno, la UGEL que es más cercana o que estamos como que más contacto es la de Moquegua. ¿Moquegua? En la provincia de Moquegua, entonces. Sí. Claro, porque, ¿cómo se llama la provincia? Sánchez Cerro, creo que se llama, no me acuerdo. Bueno, ya y bueno, ese es un buen lugar, ¿ah? Porque ahí tienen cerquita ¿cómo se llama? A la minera de ser Toquepala.
y eso significa de que si logran, por ejemplo, interesar a esa minera, pueden contar con un buen apoyo y su proyecto puede hacerse. Lo mejor de todo, creo que para alguien que investiga, alguien que propone soluciones, lo mejor que le puede pasar es que su proyecto, independientemente de cualquier cosa, su proyecto se ejecute, ¿no? Se haga realidad. Esa es la mejor satisfacción, independientemente de todo, de lo que pueda suceder, ¿no? Si se ejecuta el proyecto, entonces eso significa que su aporte está ahí, que sirvió y que lo valoraron, ¿no? Algunos lo invirtieron porque vieron que realmente sí valía como solución. Bueno, te felicito, Yomi. Mauricio Castillo también creo que él ha sido mi alumno y trasládale mis felicitaciones también y espero que así como tú, los demás pues también hagan lo mismo, ¿no? Ahí en ese sentido nos están superando los profesores, ¿eh? Porque los estudiantes de la FIS participan continuamente en proyectos así de ese estilo y eso es lo que y eso es lo que al final vale, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que últimamente la PUC es la que es la que tiene más ¿cómo se llama? Ahorita tiene más importancia, tiene más poder, vamos a decirlo así, más poder aquí en el Perú porque su gente se preocupa bastante en hacer soluciones, ¿no? De todo nivel, ¿no? Tanto a nivel de estudiantes como profesores y todo eso, ¿no? Y hay una fuerte inversión en ese sentido. Por eso es que cuando hay cualquier problema, siempre ellos están ahí, ¿no? Están ahí digamos, opinando, de alguna forma están ofreciendo opinión, soluciones a los conflictos, ¿no? Que eso no hacemos nosotros. Pero sin embargo, hay gente que sí hace cosas dentro de la facultad, pero quizás falte un poco de publicidad, ¿no? La publicidad negativa, eso sí sucede, ¿no? Es con este problema de Oxigena 47, creo que se llama ese proyecto, ¿no? Donde seguramente ustedes habrán escuchado, ¿no? Que en las radios, en los noticieros, nos dan duro, ¿no? Nos dicen de todo. Pero bueno, siempre hay oportunidad para poder corregir eso. Muy bien, una vez más te felicito, Yomi, y bueno, pues espero que sea realidad vuestro proyecto. Muy bien. Muchas gracias, Eh, profesor. Muchas gracias. eh, Muy bien, entonces, si alguien tiene algo que decir, algo que comentar, alguien se está participando en algún proyecto, acá puede decirlo en este momento si desea, ¿no? Bueno, muy bien. En todo caso, vamos a empezar con la lectura, ¿ya? Con la lectura de nuestras diapos. ¿En qué nos habíamos quedado? ¿En qué nos habíamos quedado, Yori? ¿Recuerdas? Sí, profesor, nos habíamos quedado en la parte de... Espera, creo que no lo encuentro. No te escucho. No, si vimos eso, de fuerza de fricción, pasamos... eh, A ver, le voy a poner el parlante al máximo porque no escucho bien. Muy bien, vamos a hablar de estas fuerzas ficticias, ¿sí? Porque nos hemos quedado aquí, no, y hemos hecho esta parte ya. sí, ya pasamos, profesor. La ley de gravitación, ahí nos hemos quedado, ¿no es cierto? Pero voy a repasar esto desde ahí, desde fuerzas ficticias. Bueno, decíamos de que nosotros, de nuestro análisis que habíamos hecho, ¿se acuerdan ustedes? Esa persona, una mujer que estaba con una que aceleraba, entonces la energía se movía. Entonces, y habíamos hecho un objetivo bastante, dedicamos bastante tiempo para esta opción y concluir de que es de Newton. Entonces, en ingeniería esto es común, ¿no? Sobre todo en la mecánica.
que precisamente fue un científico, un científico, Lemberg, francés. Él propuso poder aplicar las leyes de Newton temas de referencias limitadas a aceleración constante. No es el caso, por ejemplo, esto tiene que ver mucho con el hecho de que nosotros vivimos en un campo. Profesor, disculpe, ¿me escuchó? Sí, te escucho. Se le va, creo, el audio, como que se aleja el micro, creo. No se escucha bien. Se escucha muy bajo. Ahora, ahora me escuchan mejor. Sí, ahí Ahora, menos. bueno, ya está. Lo que pasa es que no sé por qué, pero solito se reduce. Estoy aumentando no la, bueno, ya está. No vamos a, no, ya. Pero es que otra vez escuchan que se te va la voz, me avisan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto, como decía, ¿no? Allá tenemos que Lemberg, Lemberg se propone la expresión igual a los ya partido de la siguiente. Como el, y Profesor, disculpe, sigue fallando su audio. No sé. sí, sí, esto, voy a intentar de audio del, a ver, Ahora se escucha, profesor. Creo ¿cómo? que al momento de compartir Al compartir nomás se va, ¿no? sí, al compartir, profesor. Ya veo. Ya, ahora, ¿cómo soluciono eso? Voy a utilizar los parlantes, los audífonos, a ver si es que puedo solucionar. Lo que pasa es que dejé de usarlos porque empezó a fallar, ¿no? Aparecía un sonidito ahí que no me dejaba concentrar. Pero lo bueno de esto que tiene, a ver, ¿me escuchan? Profesor, ¿Me sí se escuchan escucha. mejor? Ya, ahora esto, ya, bueno, ya los escuché. Voy a compartir a ver si es que, ya, ¿me escuchan bien? Sí, Fuerte y profesor. claro. Ya, muy bien. Ya hasta ahora sí. Voy a continuar entonces con los audífonos. A ver. Entonces, así que mueva la cabeza, siempre va a estar igual porque el micro lo tengo aquí pegado a la oreja. Muy bien.
Entonces, como decía, ¿no? D'Alembert reordenó la ecuación y entonces creó, ¿no? Esto definió esta fuerza ficticia, ¿no? Cuyo valor es igual precisamente a este de acá, menos masa por aceleración. Entonces, para poder darse cuenta de cuál es la idea, ¿sí? Acá tenemos este ejemplito. Acá tenemos una van que tiene aceleración constante, un sistema de referencia inercial en tierra y un sistema de referencia inercial dentro de la van, ¿de acuerdo? Por un momento vamos a suponer de que para la persona que está adentro, él no puede mirar hacia afuera, pero el de afuera sí puede mirar hacia adentro. ¿Ya? Vamos a suponer de que sucede así. ¿Está bien? Todas las ventanas de la van estén pintadas de tal forma de que, repito, el de adentro no pueda mirar hacia afuera, pero el de afuera sí puede mirar hacia adentro. Entonces, en esta van del techo hay un hilo, ¿sí? Que está amarrado a él y de donde cuelga una masita. Esta masita entonces se desplaza a la vertical y queda en reposo. Si se hace el diagrama de cuerpo libre, que no depende, este es un paréntesis, que no depende del sistema de referencia, o sea, ni de quién lo mire, solo depende de qué cuerpo está en contacto con mi objeto de análisis, ¿sí? Y de su interacción a distancia con la Tierra, ¿no? Con el centro de la Tierra. Entonces, esta esferita pendular está solamente en contacto con la cuerda y ahí está la tensión y el peso, ¿no? La interacción a distancia con la Tierra, no hay más fuerzas. Entonces, aplicar las leyes de Newton, ¿sí? es para el sistema de referencia de tierra, entonces no hay ningún problema, ¿no? Porque el de tierra mira que esta esferita pendular se mueve horizontalmente o paralela a la superficie de la Tierra, aceleradamente, con la misma aceleración de la van, ¿de acuerdo? Y la responsable de esa aceleración es la componente horizontal de la tensión. Entonces, en la dirección vertical, la componente vertical de la tensión y el peso se anulan entre sí, de modo que no hay movimiento en esa dirección. Entonces, él no tiene ningún problema en explicar el movimiento que observa de la esferita, aplicando las leyes de Newton. ¿Ok? Entonces, las leyes de Newton funcionan bien para él. Funcionan bien para él. Así que, entonces, entonces, para él, las leyes de Newton están acá. Ahora vamos a ver para el sistema de referencia no inercial. Entonces, él ve la esferita en reposo, ¿sí? Entonces, si quiere aplicar las leyes de Newton, hace lo mismo que hizo el otro, ¿no? La tensión la descompone en la dirección vertical, el peso se anula con la tensión vertical, ¿sí? Con la tensión vertical, entonces, perfecto, ¿sí? En esa dirección no hay movimiento, pero tiene un problema porque la componente horizontal de la tensión no está compensada y por lo tanto él debería ver de que la esferita se acelera horizontalmente, pero no ve eso, la ve en reposo, ¿de acuerdo? Entonces la conclusión es de que las leyes de Newton no funcionan para él, ¿sí? Él tendría que decir que la fuerza no necesariamente acelera la partícula, como en este caso, ¿no? Pero y eso contradice las leyes de Newton. Por lo tanto, las leyes de Newton no funcionan para él. Entonces ahí es donde interviene el principio de D'Alembert, ¿no? Dice, bueno, ya, entonces para que funcione para él también las leyes de Newton, voy a inventarme una fuerza que le voy a llamar la fuerza inercial. Entonces, ¿cuál debe ser la dirección de la fuerza inercial, la dirección y sentido de la fuerza inercial para que esta partícula quede en reposo, tal como la ve él? Entonces tiene que ser una fuerza horizontal y dirigida en sentido opuesto, ¿sí? A la aceleración de la van. Recuerden ustedes que él, la persona que está dentro de la van, no se da cuenta que está acelerado. Él no se da cuenta. Esa fue otra de nuestras grandes conclusiones, es una de las conclusiones de nuestro análisis del sistema de referencia, ¿se acuerdan? ¿No? El sistema de referencia no se da cuenta que está acelerado, ¿sí? Él no se da cuenta. Entonces, como él no sabe que está acelerado, lo único que haría para darle valor a esta fuerza que se está inventando tiene que ser igual y opuesta a la resultante de estas dos fuerzas reales, ¿no? Que es la componente horizontal, ¿de acuerdo? Entonces,
y según el sistema de referencia de acá, el otro, ¿cuánto vale esta sería T? A ver, sería T, T seno de teta. Como es la resultante, debe ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? Y la aceleración de la van. Eso fue lo que dijimos, ¿se acuerdan? Entonces, esta fuerza inercial deberá tener ese valor. Ojo, pero no es este valor, ¿sí? Este valor que está acá, ¿sí? Igual a menos ma. No, él no puede hablar de la aceleración. ¿Por qué? Porque él no se da cuenta que está acelerado, ¿sí? Él no se da cuenta. Él más bien sí sabe que la componente horizontal de la tensión. Entonces, para él, esta fuerza que está inventando, para que ésta se quede en equilibrio, tiene que ser igual y opuesta a la componente horizontal de la tensión. ¿Está claro? Entonces, ¿y por qué entonces mencioné a este señor que está acá? Para que ustedes entiendan de que esta componente horizontal de la tensión es igual a la masa por aceleración, justo lo que propone D'Alembert, ¿sí? Es lo mismo de lo que propone D'Alembert. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esa fue mi intención. Muy bien, entonces ya ustedes, como esto ya lo estamos repasando ya por tercera vez, entonces ustedes ya entienden ese detalle. Ya saben ustedes que el sistema de referencia no se da cuenta que está acelerado. No se da cuenta. ¿Sí? Y para saber la aceleración tengo que salir a otro sistema de referencia, tal como la Tierra, para recién, ¿sí?, darme cuenta que está acelerado. ¿Sí? Porque este sistema de referencia no se da cuenta que está acelerado. ¿Sí? Como tiene todo está pintado, solamente ve lo que está dentro, entonces él ni se percata de que está acelerado. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces, muy bien. Entonces ya saben ustedes que, bueno, muy bien, se cumple lo del principio de D'Alembert, la forma que ha expresado D'Alembert es correcta, ¿está bien? Y además es general, ¿sí? Es general. Entonces, para poderla generalizar, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es ver otro ejemplito, ¿ya? Y también me falta, ya tengo la forma de la fuerza inventada. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? ¿Qué hago con ella? ¿Cómo la utilizo según las leyes de Newton? Y para eso entonces hemos hablado del principio de equilibrio dinámico, donde nos dice que las fuerzas reales, acá está la sumatoria de fuerzas reales, más la fuerza inventada, la fuerza ficticia, debe darnos cero. Esa es entonces ¿no es cierto? Esa es la expresión, ¿de acuerdo? Esa es la expresión. Muy bien. Entonces, y ya con esto completamos el hecho. Ahora sí, ya podemos aplicar las leyes de Newton juntamente con esta expresión de acá. Y el otro ejemplo, como les decía, para poder generalizar el asunto, es algo típico, ¿no? Es decir, cuando un cuerpo está en movimiento circular, ¿sí? En movimiento circular. Entonces acá tenemos esto, un péndulo cónico, y el sistema de referencia va a ser la esferita, ¿no? Ahí vemos que está el sistema de referencia no inercial. ¿Está bien? Entonces, otra vez hacemos el diagrama de cuerpo libre y tenemos la tensión de la cuerda y el peso. No hay más fuerzas. ¿Está bien? Ahora, nótese que, como en el caso anterior, ¿no?, el movimiento, la circunferencia de movimiento está en el plano horizontal, ¿sí? Y entonces, la componente de la tensión vertical se anula con el peso, y la componente horizontal de la tensión es la que produce el movimiento circular. Y en este caso es una fuerza que está dirigida siempre hacia O, ¿sí? Siempre hacia O. Es una fuerza radial, se llama así. Está dirigida siempre hacia O. Ahora bien, como la fuerza está dirigida siempre hacia O y no hay componente tangencial de la fuerza, eso implica que es un MCU, ¿no es cierto? Ese es el resultado de nuestro análisis. Pero eso es lo que no nos interesa por el momento. Lo que nos interesa es, para tierra, ¿sí?, para tierra, no habría ningún problema en poder describir el movimiento circular, ¿no?, puesto que la componente horizontal de la tensión es la fuerza centrípeta. Y ya sabemos que la fuerza centrípeta, que es siempre perpendicular a la velocidad, solo es responsable del cambio de la dirección de la velocidad, ¿sí?
Entonces no tiene, el sistema de referencia Tierra no tiene ningún problema con las leyes de Newton, ¿no? Es totalmente consistente. Sin embargo, el sistema de referencia no inercial otra vez se encuentra con el mismo problema anterior, ¿de acuerdo? Entonces, esta componente horizontal de la tensión que apunta hacia el centro de la circunferencia, ¿sí? no tiene compensación. Y para él la partícula está en reposo. Vean que está sobre la partícula, pues no, está en reposo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Inventarse una fuerza. ¿Sí? ¿Y cuál debe ser la dirección y sentido de la fuerza opuesta a la componente horizontal de la tensión? Recuérdense una vez más de que él no se da cuenta que está acelerado. ¿Está bien? No se da cuenta que está acelerado. Entonces, ya está. Entonces, es opuesta. Entonces, esta fuerza inventada es una fuerza que es radialmente hacia afuera de la circunferencia. ¿Sí? Radialmente hacia afuera. Entonces, a esa fuerza radialmente hacia afuera se le dio un nombre particular, fuerza centrífuga, ¿no? Como contraria a la fuerza centrípeta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, ya esa es la fuerza centrífuga, ya la hemos identificado, esta fuerza inventada, por si acaso, ¿eh? La dirección y sentido de la fuerza inventada es la fuerza centrífuga. Y entonces, ¿para qué me va a servir esta fuerza centrífuga? Por ejemplo, si en un momento, por ejemplo, en este instante de la figura, se rompe la cuerda, ¿cuál es la dirección del movimiento que va a observar este sistema de referencia inercial? ¿Sí? ¿En qué dirección se va a mover? ¿Sí? ¿En qué dirección se va a mover? Entonces, él va a observar que se va a mover en la dirección de la fuerza centrífuga. ¿De acuerdo? Se va a mover en la dirección de fuerza centrífuga. Aunque, claro, claro, acá también debo aclarar que la condición inicial de tener una velocidad perpendicular no va a ser radialmente, ¿sí? No va a ser radialmente porque tiene una dirección, ¿no? Pero, a ver. Vamos a imaginar, acá tenemos que imaginarnos, ¿no? ¿Qué es lo que ve él? Él se está dando vueltas a ver, de repente me estoy equivocando en el análisis, ¿no? Entonces, él se está dando vueltas, pero él no se da cuenta, para él la velocidad es cero, para él, para el sistema de referencia no inercial. ¿Por qué? Porque la bolita no se mueve respecto a él. Y cuando esta tensión, esta fuerza centrípeta desaparece, solo justo antes le va a quedar esta fuerza centrífuga, ¿no? Porque esta desapareció. Por lo tanto, la esferita, ¿sí? La esferita va a moverse radialmente hacia afuera. Sí, va a ver que se mueve radialmente hacia afuera. Él verá que se mueve radialmente en la dirección de la fuerza centrífuga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta desapareció, ¿no? Esta desapareció. Y entonces él va a quedar este de acá. ¿Sí? Va a quedar este de acá y el peso también, por supuesto, ¿no? Pero él, como está sobre la esferita, ¿sí? Va con respecto a este punto, va a ver que se mueve también radialmente. ¿Ya? Se mueve radialmente. Eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Muy bien, porque, claro, se movería, porque esta fuerza es la que subsistiría, al desaparecer esta también debería desaparecer, ¿no es cierto? Esta de acá debería desaparecer, pero si nosotros, a ver, le ponemos una superficie horizontal lisa, entonces esta esferita, el peso, entonces va a anular también con la normal, a pesar de que se apareció la tensión. A ver, estoy complicando un poquito más, ¿ya? Eso para justificar un poquito mi análisis, ¿no? De que él va a observar de que esta esferita se va a mover en la dirección de la fuerza centrífuga. Es lo que quiero ponerles todas las condiciones físicas para que eso ocurra. Porque así como está ahorita, ¿no es cierto? Si corto esto, va a quedar el peso siempre y esta fuerza centrífuga también va a desaparecer. ¿De acuerdo? Va a desaparecer y entonces la fuerza neta sería la suma de estas dos, bueno, ¿no? Inicial, solo la inicial. ¿De acuerdo? Y en esa dirección se moverá.
pero para evitar porque nosotros ahorita lo que queremos es ver cómo funciona esta fuerza centrífuga, ¿no? Y justificar por qué, digamos, esto, en algunos casos se ve, y eso lo hemos analizado también anteriormente, ¿no es cierto? Se ve de que si la persona está, si es un sistema de referencia no inercial que gira con el objeto, ¿por qué el objeto ve que se aleja radialmente? ¿No? Eso es lo que nosotros percibimos. Si nosotros estuviéramos en esta situación, percibimos siempre que se va en la dirección radial. Eso es lo que quiero justificar, esa percepción que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ya me estoy quedando mucho tiempo acá. Por ejemplo, cuando un automóvil gira, ¿no? Da una vuelta en una esquina, una vuelta de 90 grados, nosotros en el asiento nos vamos un poquito hacia la derecha. Lo que nos detiene es la fricción con el asiento. ¿Está bien? Pero nos vamos a la derecha. Nos vamos en la dirección radial, hacia afuera del sentido de giro. Imaginemos que es una curva semicircular, ¿de acuerdo? Pero es un cuarto de circunferencia, ¿verdad? Entonces nosotros estamos haciendo ese giro. Entonces, la percepción que tenemos nosotros es que nos vamos radialmente hacia afuera, ¿sí? O sea, nuestro cuerpo, ¿sí? Naturalmente, ¿sí? Se va radialmente hacia afuera. Eso es lo que quiero justificar. Acá pasa lo mismo, pero para que eso ocurra tengo que tener alguna fuerza que anule el peso. Debo tener alguna fuerza que anule el peso. Y para eso, lo único que tenemos que hacer es ponerle una superficie horizontal lisa. Entonces, esta esferita, ¿no? Es un péndulo cónico, sigue siendo un péndulo cónico, pero además tiene contacto con una superficie horizontal lisa. De manera tal que la normal que ejerce, o sea, el contacto de la superficie horizontal con la esferita, le produce una normal, y esta normal, ¿sí? Cuando desaparece la tensión, va a anular el efecto de la fuerza. Y solamente quedará inicialmente, ¿sí? Inicialmente va a quedar el efecto de la fuerza centrífuga. Entonces se moverá en la dirección de la fuerza centrífuga, ¿sí? Porque eso es solo al inicio, ¿eh? Solo al inicio. O sea, inmediatamente después de esto, esta fuerza también va a desaparecer. Pero esta fuerza va a ser la responsable de que esto se mueva radialmente hacia afuera. Eso es lo que va a ocurrir, ¿sí? Para el que está sentado acá, para el sistema de referencia no inercial, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, espero que, espero que con esto ya ya ustedes con sus propias palabras puedan expresar, ¿no? Y justificar adecuadamente por qué es que la persona, el sistema es un sistema que está girando, que es un sistema de referencia no inercial, o esa es su percepción, que el cuerpo se aleja radialmente, ¿no? Esto ocurre también hay unos juegos mecánicos que, bueno, ya no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de estar. Es una plataforma horizontal, ¿sí? Que está girando, que gira continuamente. Entonces, la gracia está en que las personas se suben y pretenden caminar hacia el centro, ¿no? Y quedarse y mantenerse ahí dentro de la plataforma. Sin embargo, por la velocidad de la plataforma, está girando sobre su eje, un eje vertical. Entonces, la velocidad de la plataforma hace que las personas, ¿sí? Finalmente terminan saliendo disparadas. Pero la persona que subió a la plataforma y que gira con la plataforma, ¿sí? Cuando sale disparada, la percepción que ve es que sale radialmente, se aleja radialmente de la plataforma. Esa es la percepción que él ve. Pero alguien que está en tierra, la persona sale disparada, vamos a decir así, con una velocidad tangente a la digamos, tangente a la plataforma, ¿ya? Entonces uno cuando quiere explicar, ¿sí? Las cosas se confunden, ¿no? No dice, sí, yo salgo alejándome radialmente de la plataforma, pero no ocurre así, ¿ya? No ocurre así. Esa es una percepción correcta, pero que para explicarla correctamente, usando las leyes de Newton,
hay que darse cuenta que no es un sistema de referencia inercial y por lo tanto aplicar las leyes de Newton no puede, ¿sí? A menos que la explique utilizando estas famosas fuerzas ficticias, ¿no? Tiene que explicar de que no es un sistema de referencia inercial, pero para una persona que no estudia física, es complicarle la vida por gusto, ¿no? Simplemente lo que decimos es que, bueno, pues sí, yo percibo eso, pero no es real, pues, ¿no? Porque yo tengo un movimiento inicial, etcétera. Ya puede agregar eso, ¿no? De que la velocidad que tenía antes, ¿sí? La velocidad que tenía antes se suma al hecho de que está girando, ¿sí? Y eso le da a él la percepción de que está alejándose radialmente. Pero bueno, ya está. Con esto espero de que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Entender. A mí me interesa mucho que entiendan el detalle, ¿no? De la fuerza ficticia. Entonces la fuerza ficticia se inventa para poder explicar algunas percepciones que nos pone la naturaleza cuando no somos sistema de referencia no inercial, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta de eso y saber de que no se puede aplicar las leyes de Newton, ¿no? ¿Verdad? Y que si yo quiero explicar lo que yo percibo, entonces tengo que hacer uso de la fuerza ficticia. Pero tengo que ser consciente de eso, pues no puedo mezclar las cosas, ¿no? Como normalmente hacemos, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ya aquí está el ejemplo que ya lo vimos, ley de gravitación universal. Bueno, habíamos dicho que en el caso de Newton, ¿sí? Se tardó aproximadamente 20 años en dar a conocer esta famosa ley de gravitación universal y junto con el cálculo diferencial pudo explicar el por qué la Luna siempre está girando respecto de la Tierra y también el explicar por qué los objetos caen, ¿no es cierto? En la vecindad de la Tierra. La genialidad de Newton estuvo en que él se dio cuenta de que es la misma fuerza, ¿sí? La misma clase de fuerza la que es responsable del movimiento de la Luna y de la caída de los cuerpos en la superficie. Así de simple, ¿no? Bueno, y la expresión que él obtuvo es que la fuerza del resultado del experimento era directamente proporcional al producto de las masas que están interactuando e inversamente proporcional a la distancia que los separa. G, la constante de proporcionalidad, ¿sí? Es dependiente de las unidades. En el sistema internacional vale 6,67 por 10 a la menos 11, muy grande, muy pequeña, perdón, muy pequeña, ¿no? Por eso es que para cuerpos de aproximadamente 100.000 kilogramos, ¿sí? Esta fuerza es despreciable, ¿sí? Esta fuerza es despreciable, ¿no? Muy bien, porque fíjense ustedes, ¿eh? Supongamos que cuerpos de 100.000 kilogramos estén separados 1 metro, lo cual no se puede, ¿no es cierto? Para cuerpos sobre la Tierra, ¿no? Un cuerpo de 100.000 kilogramos tiene un radio mucho mayor que 1 metro, ¿no? Y otro, entonces la distancia que la separa no es 1 metro, tiene que ser mayor, ¿no? De acuerdo a la densidad de los objetos, del volumen que ocupan las masas, ¿no? Que tenemos sobre la Tierra, a menos que se trate de cuerpos tan densos como un núcleo atómico, lo cual no existe acá. Sobre la Tierra no hay eso, no hay ese tipo de cuerpos. Entonces, imposible que estén separados 1 metro. La separación es mayor, por lo tanto, la fuerza resulta ser de estar en las centenas o milésimas de los newton, ¿no? O sea, fuerzas despreciables para nosotros, para el caso macroscópico. Bueno, esta ley de gravitación universal explica también sobre todo el movimiento de la Luna, así como de los planetas. ¿Está bien? Se puede aplicar para la descripción de los planetas. Y eso justamente lo hizo porque la publicación de esta ley la hizo no por, digamos,
a ver, acá Edmund Halley, el del cometa, Edmund Halley fue amigo de Newton y él lo convenció para que Newton publicara, ¿no? Entonces, si esta ley de gravitación universal vio la luz antes de que Newton muriera, fue precisamente porque Halley lo convenció de que publicara. Bueno, entonces vamos a estudiar la Luna, ¿no? El movimiento de la Luna, y asumiendo que es para simplificar los cálculos, asumiendo que es una órbita circular, ¿no? Circunferencial, entonces aplicamos la dinámica circular, así como lo vemos acá en esta forma, ¿sí? En esta forma. Así que la fuerza radial, la única fuerza radial es esta fuerza de acá, la fuerza que va dirigida hacia el centro de la Tierra. Entonces aquí viene otra intervención. Bueno, la anterior, Laureano la perdió. A ver, entonces, veamos. Intervención. Pregunta entonces, voy a preguntar, ¿sí? Si la única fuerza, o la más importante, si ustedes quieren, que actúa sobre la Luna, está dirigida hacia la Tierra, ¿por qué la Luna nunca choca contra la Tierra? ¿Cuál es la razón, causa o circunstancia? Por la A ver, velocidad que tiene. ¿cómo así? Explícate, necesitas explicar un poquito más. Porque si lo dejas ahí, por la velocidad que tiene, entonces yo puedo pensar de que la velocidad que tiene, pues debería empujarla más rápido, ¿no? Hacia la Tierra, Profesor, sería ¿sí? por su órbita, sería como, o sea, eso lo explicaron de manera, no, bueno, similar en el átomo, ¿no? Como antes decían que podía dar vueltas en modelo planetario, pero realmente un físico se dio cuenta que si seguía dando vueltas iba a chocar con el núcleo, como usted mencionó, podía chocar con la Tierra. Pero ahí él dijo que estaba a unos ciertos niveles de energía, ¿no? Y entonces la Luna podría estar en algo parecido, una relación entre ellos, ¿no? Podría ser como que ahí es el campo por donde puede pasar o algo así, como No, mencionó los niveles de energía. ya, esa es una, bueno, la explicación que hizo el profe de química está bien, porque ellos, aunque en realidad la explicación la hacen dentro del campo de la física cuántica, ¿sí? De la física moderna, ¿sí? Entonces ellos hablan de los niveles de energía, y en cada nivel de energía del electrón no hay pérdida de energía. Entonces, a pesar de que está acelerado, no hay pérdida de energía. Y por eso es que se mantiene siempre girando, ¿no? Y no cae. Ya, eso también es, acá también es válido decir de que siempre está girando, ¿no es cierto? En el mismo, con el mismo radio, no cambia, ¿sí? Entonces, eso significa haciendo el paralelo con el electrón que está girando alrededor del núcleo, eso significa de que no pierde energía, ¿sí? La energía la mantiene, se conserva la energía, eso es lo que podríamos decir, ¿no? Y que no cae por esa razón. Pero todavía no hay una explicación desde el punto de vista de la dinámica de lo que estamos aprendiendo, del por qué no cae. Ya sabemos que tiene velocidad, lo dijo su compañero, ya la velocidad, pero todavía falta explicar, ¿sí? Profesor, Y ya, lo que tú has dicho también, pero también falta explicar. Sí, profesor, escucho. podría ser porque en el espacio existen más fuerzas de gravedad, no solo con la Tierra hasta la Luna. No. El Sol también actúa sobre la Luna, los otros planetas también, pero esas fuerzas, mira, inclusive la del Sol, ¿ah? Es pequeña comparada con la de la Luna, perdón, con la de la Tierra. ¿Sí? La Tierra, como está más cerca a la Luna que el Sol, ¿sí? Entonces la fuerza que ejerce la Tierra sobre la Luna es mucho mayor que la del Sol, por eso se desprecia. Entonces lo que estamos viendo es que ahí en el gráfico es que la fuerza que ejerce la Tierra sobre la Luna, podemos decir así que es una fuerza resultante. Y es válida, esa aproximación es bastante válida, ¿sí? Entonces, buscar otros elementos fuera, otros cuerpos extraños que puedan producir una fuerza, no, ese no es el camino.
Profesor, también podría ser con lo que nos mencionó hace un momento sobre las fuerzas ficticias, que o sea, crea una fuerza que le No, intenta botar a la luna. ya, aquí sí voy a ser tajante. Ya, fuerzas ficticias no. Explícame, explícame desde el punto de vista de las fuerzas reales. Fuerzas ficticias no. Esa es lo de las fuerzas ficticias, ya yo lo dije antes, es algo que a mí no me gusta, yo preferiría no hacerlo, pero nos obliga, el sílabo nos obliga a hacerlo. ¿Por qué? Porque eso precisamente confunde. Ahora, en este caso no es necesario recurrir a las fuerzas ficticias. En realidad, si nosotros sabemos usar bien las leyes de Newton y elegir correctamente a los sistemas de referencia, no necesitamos para nada, para cualquier tipo de movimiento, utilizar las fuerzas ficticias, por si acaso. Para nada, con la elección correcta del sistema de referencia y las leyes de Newton. Para nada. ¿Sí? Solamente es un recurso inventado por ciertos ingenieros, ¿no? Por ciertos ingenieros, no, eso está mal. Ha sido inventada, digamos, como un recurso para solucionar de manera más rápida cierto tipo de problemas en ingeniería. Pero este no es el caso. ¿Sí? A ver, otra vez. Ya, que tiene que ver con la velocidad, eso es verdad. Pero eso es incompleto, como ya le dije, ¿no? Al primero que participó. Eso es incompleto. No es suficiente para justificar lo que estoy viendo, la pregunta. No era, a ver, otra vez, otro ensayo. Ya dije, la velocidad, hablar de la velocidad es correcto, pero falta explicar, falta precisar. A ver, ¿alguien más? A ver, una señorita, a ver, que quiera voluntariamente. Si no contestan, bueno, le daré un nombre entonces. A ver, por lo menos al principio habían 4 señoritas, ¿no? Ya me estoy recordando, ya me recuerdo algunos apellidos ya. A ver, la primera que llegó era Marcos. A Guamán, a la que le pregunté, felicité. Pregunté también a Romo. Y al costadito también había otra persona, una chica. Y a la cuarta no me acuerdo. Bueno, a ver, vamos, jóvenes. Bueno, entonces, a ver, vamos a aplicar discriminación. Pantoja. Condori también. ¿Sí? Ya está, a ver. ¿Y quién nos abandonó? Romo se fue, creo, ¿no? Sí, Romo se fue. Sí, estoy, profesor. Está aquí. Bueno, discúlpame. Bueno, muy bien, entonces porque unos se habían, ya. A ver, muy bien, entonces, tú misma, Romo, con mis disculpas del caso. A ver, ¿puedes contestarme la pregunta? Yo también estaba pensando que era por la velocidad. Ajá, está muy bien. Has empezado bien, pero falta precisar. Porque era mucho menor a que era muy poca como para salir de su órbita, y aparte que la atracción que ejercía hacia la Tierra no era lo suficientemente fuerte. Pero sí es fuerte, así como el caso del electrón con el núcleo, sí es fuerte. Es una fuerza predominante. Podemos decir que es la única fuerza. A ver, les doy un tip, te doy un tip más. Eso tiene que ver, para poder explicarlo correctamente, tiene que ver mucho con lo que yo recalqué en cinemática. Bastante recalqué en cinemática. En cinemática recalqué por qué se diferencia una caída libre, ¿no es cierto? Rectilínea de una caída libre en el plano. Con eso tiene que ver. ¿Te acuerdas de eso, Valeria? No, perdón, Romo. ¿Te acuerdas de eso de Romo? En la caída libre solo intervenía lo de la fuerza gravitacional.
La aceleración era de la fuerza de gravedad. No, pero ¿te acuerdas de qué hablaba antes? Cuando estaba hablando, haciendo cinemática en caída libre, ¿no? ¿Te acuerdas que dije que habían dos formas, hasta tres mencioné, pero en realidad lo correcto es solo dos nada más, ¿no? Dos formas de caída libre. Una que es rectilínea y la otra que estaba en el plano. ¿Por qué se diferenciaban estas dos? ¿Cómo podía explicar esa diferencia si las ecuaciones vectoriales son exactamente iguales? ¿Por qué desde tierra puedo ver dos movimientos diferentes? ¿De qué dependía eso? Profesor, disculpe, Sí, creo que me recuerdo mencionado que era por la existencia de dos aceleraciones, o de dos dos aceleras. componentes de la aceleración, que uno que hacía que cambiaba la dirección del movimiento y otro que hacía que variaba la velocidad. Pero no, bueno, ya. Eso, Profesor, creo que hace pero, referencia a la dirección de la velocidad. pero explica, a ver, ¿cómo así? Que la dirección de la velocidad que tiene no es paralela, o bueno, no es colineal al vector fuerza, ¿no? Ajá, Y ya. no iría en cercanía a la Tierra, sino iría como si fuera un movimiento curvilíneo. Ujú, ya. Muy bien. Y eso, entonces, ¿de qué velocidad estás hablando entonces? ¿En algún instante en particular? Para que tenga esa... O sea, has dicho correctamente el asunto, pero te falta aún un puntito más de precisión, ¿sí? Para que puedas aplicar. O sea, para que puedas aplicarlo, para explicarlo correctamente lo de la luna. Tiene que ver con la dirección de la velocidad. Eso es verdad. Tiene que ver con la dirección de la velocidad, pero con una velocidad, para poder explicar el movimiento, ¿no? El por qué no cae en este caso, tiene que ver con un instante en particular. ¿De qué velocidad estamos hablando? La inicial, profesor. ¿Ah? La velocidad inicial. Ok, ¿respondió la misma persona o Sí, personas profesor. diferentes? Sí, fue antes. Y fuentes, muy bien, Jair. Ahora sí, ya está. Entonces digo, fuentes, perfecto. A ver, ahora explícalo con tus propias palabras. Para que, primero, ya, entonces lo que estás diciendo es de que para que la luna no caiga, a pesar de esa fuerza que la está dirigiendo directamente hacia la Tierra, la velocidad inicial de la luna tiene que tener una dirección diferente a la de la fuerza. Dado que el movimiento de la luna, ¿sí?, es un MCU, ¿cuál debería haber sido la dirección original de la velocidad inicial? ¿Cuál es la dirección de la velocidad inicial de Perpendicular la a la luna? fuerza, profesor. Perdona, fuerte, fuerte. Perpendicular a la fuerza. Perpendicular a la fuerza. Muy bien. Tú mismo has contestado, ¿verdad, Yair? Sí, profesor. Pensé que me estaba Ok, preguntando. eso es correcto. La velocidad inicial de la luna tiene que ser una velocidad perpendicular a la de la fuerza. Entonces, esa condición de velocidad inicial, recuerden ustedes, yo recalqué mucho eso y parece que de que las condiciones iniciales son importantes para poder entender el movimiento. Y lo dije y lo recalqué en el caso de la caída libre. ¿Por qué? Porque por definición caída libre solo actúa la gravedad y la gravedad es un vector constante. ¿De acuerdo? Entonces, si la velocidad inicial es colineal con la gravedad, es un movimiento rectilíneo. Si la velocidad inicial no es colineal, es un movimiento parabólico. Después había mencionado inclusive que el movimiento circular uniforme también era una forma de caída libre. Pero en ese caso teníamos una diferencia con las dos anteriores. ¿Por qué? Porque a pesar que solamente estaba actuando la gravedad,
¿sí? Estando la gravedad, esta aceleración cambia ¿cómo se llama? Cambia de sentido continuamente. Es una aceleración radial. En el caso mencionado anteriormente, se trata de dos movimientos muy cercanos a la Tierra, donde la aceleración es constante. Entonces, ese es el punto. ¿Ya? Muy bien. Pero desde el punto desde el punto de vista de, digamos, de la definición de caída libre, también el movimiento de la Luna cae dentro de... Porque en caída libre solo dice que la gravedad es la única aceleración que está actuando, y aquí también es cierto. Lo que pasa es que para poder explicar el movimiento rectilíneo de caída libre y el movimiento parabólico sobre la superficie de la Tierra, hay que decir adicionalmente de que la gravedad es constante. Ese es el punto, para poder justificar esos movimientos. En cambio acá, ¿no? La gravedad no es constante, solo en módulo, pero en dirección no lo es. Esa es la diferencia con los casos. ¿Sí? Pero bueno, muy bien. Entonces acá, ¿sí? La explicación, y esa es la misma explicación para el caso del núcleo atómico y del electrón. La misma explicación. Esta es una explicación mecánica, pero, pero, que, que es perfectamente correcta para el caso también del átomo dentro del modelo de Bohr. ¿Sí? En el modelo de Bohr. En el modelo de Bohr establece los estados estacionarios, que son órbitas circulares. Igual, por ejemplo, con el movimiento de la Luna, órbita circular. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es necesario que se conserve la energía. ¿Está bien? Y que la única fuerza que está actuando es la fuerza que va dirigida hacia el núcleo. Por lo tanto, la velocidad inicial del electrón, de acuerdo al modelo de Bohr, tiene que ser perpendicular a la fuerza, que es radial. ¿Sí? Y esa velocidad perpendicular, entonces solamente es cambiada en dirección, más no en módulo, porque la fuerza, en este caso gravitatoria, en el otro caso del átomo esa fuerza es radial centrípeta y no tiene componente en la dirección tangente, por eso es que no se acelera. En el modelo de Bohr, la rapidez del electrón que circula alrededor del núcleo tiene velocidad de módulo constante, ¿verdad? Que depende de n, ¿se acuerdan? N es la capa. ¿Se acuerdan, no es cierto? Ya, ese es el modelo de Bohr. Acá, sí, acá también se aplica exactamente lo mismo. La velocidad de la Luna, la rapidez, mejor dicho, la rapidez de la Luna es constante, ¿sí? Es constante, pero su dirección cambia continuamente, que se transfiere a la circunferencia de la trayectoria. ¿Y quién es responsable de ese cambio de la dirección? La fuerza centrífuga, en este caso la fuerza gravitatoria. ¿Ya? Entonces, la explicación correcta debe decirse así, ¿no? La condición inicial del movimiento de la Luna es una velocidad perpendicular a la fuerza centrífuga. Y por eso da un movimiento circular, que es exactamente la misma, exacto, ¿ah? Acuérdense, exacto, es la misma explicación para el movimiento del electrón alrededor del núcleo dentro del modelo de Bohr, porque ya el modelo de cuántico ya no son trayectorias circulares, pues en el modelo cuántico hablamos de una nube, ¿no? Es decir, una nube de probabilidad por donde pasa el electrón. No podemos decir que esté girando circularmente, y ya no se puede aplicar esta explicación, ¿no? Esta mecánica. Pero en el modelo de Bohr, sí. En el modelo de Bohr sí es exactamente igual, ¿eh? Exactamente igual. Es la misma explicación. Entonces, la velocidad inicial perpendicular a la fuerza radial o centrípeta, ¿sí? Y esa velocidad se mantiene, perdón, esa velocidad siempre se mantiene tangente a la trayectoria, ¿sí? Pero tiene la misma rapidez. La rapidez no cambia.
¿sí? La rapidez no alcanza. Entonces, a ver, entonces allá hay una mezcla, como estoy explicándolo, hay una mezcla también con lo que ha dicho la señorita, ¿cómo se llama la señorita que habló? Que dijo que estaba relacionada con la fuerza, las fuerzas en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, para Roma, anotarla. profesor. Ah, Roma. Romo, muy bien. Romo tiene su intervención. Ya, pero se dan cuenta que la construcción de la respuesta correcta ha sido con cada quien, ¿no? Pero así se construye, pues, así se construye. Yo estoy seguro que este no se va a olvidar nunca. Y es la misma explicación, repito, para el caso del átomo, del electrón en el átomo, pero en el modelo de Bohr, exactamente igual en el modelo de Bohr. ¿No? El modelo de Bohr también tiene órbitas circulares, y ese es precisamente el que se igual. ¿Ya? Está claro, ¿no? Muy bien. Entonces, dicho esto, ya estamos listos para pasar. Mira, ya se nos ha pasado, debía haber llegado ya hasta. Bueno, entonces ya hablamos sobre las características del resultado acá, ¿no? De que aplicando de acá la dinámica circular, o sea, este es el mismo procedimiento que se debe utilizar para demostrar o encontrar la constante en la tercera ley de que hay que utilizar este mismo procedimiento, aplicar la dinámica circular y aceleración centrípeta, exactamente igual como está aquí, es exactamente igual. Lo que hay que hacer adicionalmente para la tercera ley de Kepler es reemplazar esta rapidez como 2pi, 2pi sobre t. La rapidez es 2pi r, perdón, 2pi r sobre t. Esa es la rapidez. La reemplazan acá y listo. Ya está, ya encuentran la expresión de la constante en la tercera ley de Kepler. Bueno, listo, eso es todo. Pasamos entonces al campo gravitatorio. Esto no sé, no recuerdo si lo expliqué. Yo sí recuerdo haberlo explicado. Pero ahora le hemos visto el mismo problema, pero desde otro punto. Eso se trata cuando repasamos. Ver las cosas diferentes. Entonces, eso hace interesante el repaso. Si nosotros vamos a volver, que vimos en el caso pasado, este problema de aquí, que la Tierra, la Luna está girando alrededor de esto, o sea, repaso lo mismo lo que está ahí, y aportar un nuevo análisis, es aburrido, es aburrido. Bueno, muy bien, entonces hablemos sobre el campo gravitatorio. El campo gravitatorio es la descripción de las propiedades físicas especiales del espacio que rodea una masa, una gran masa. Y a masas pequeñas como el cuerpo humano, sí, también hay un campo gravitatorio, pero es absolutamente despreciable, bueno, ni siquiera puede ser medido. ¿Por qué razón? De acuerdo a esta definición, ¿sí? El campo gravitatorio es un campo vectorial. Aquí le llamamos gravedad. Profesor, disculpe, otra vez se le está yendo el audio, creo. O sea, se le está bajando. Ahora, bueno, ya. Lo que pasa es que eso es muy lo que está pasando ahora, ¿no? Y que automáticamente yo tengo la posibilidad de cambiar esta
Estoy gritando. ¿Sí? Ahora se lo escucha bien, profesor. Es que ya no estoy compartiendo la pantalla. Bueno, Sí, entonces, sí, y es necesario, porque nosotros necesitamos compartir la pantalla, si no, no puedo explicarlo. ¿Sí? Necesito compartir la pantalla, si no, no podría explicar y que ustedes me entiendan, ¿no? Bueno, muy bien, a menos que lo haga a través del celular, ¿no? Comparta mi pantalla a través del celular y a eso voy a hacer a partir de mañana. ¿Ya? Mañana voy a usar ya mi celular. Ahorita no lo tengo a la mano, pero no quiero, estoy atrasado, ya me atrasé. Entonces necesito recuperar un poquito. Tengo que terminar este capítulo por lo menos el día de hoy, todavía me falta, ¿no? Y ya estamos, ya son 5:20. Bueno, entonces decía de que acá tienen la expresión de la gravedad para la masa, para la terrestre, ¿no? ¿Está bien? Con los datos de la Tierra. Pero por ejemplo, si me dijeran ya, yo que soy gordito, entonces si yo quisiera calcular la gravedad que yo genero, entonces tendría que poner acá mis 100 kilogramos de masa y el radio, vamos a suponer que a 1 metro de distancia, pues, ¿no? A 1 metro de distancia, ¿de acuerdo? A 1 metro de distancia de mí. Lo ponemos acá, entonces mi masa, la masa 100 kilogramos, pero G es 10 a la menos 11, ¿no? Multiplicado por 10 al cuadrado, la gravedad será del orden de 10 a la menos 7, ¿sí? Y esa aceleración no podemos medirla, no existen aparatos para medir esa aceleración tan pequeñita, ¿se dan cuenta? Y es absolutamente despreciable, ¿no? Para el movimiento de cualquier cuerpo sobre la superficie de la Tierra, para el movimiento macroscópico, ¿se dieron cuenta? Entonces, importante acá decir de que estas propiedades físicas del espacio que rodea la masa, ¿ya? Puede ser expresada en términos de un campo vectorial como el que estamos señalando ahorita, le llamamos campo gravitatorio. Entonces está representado cada punto. ¿Eso qué significa? De acuerdo a lo que hemos visto de espacio, tiene asociado un vector. ¿De acuerdo? En este caso, el vector se llama gravedad del campo vectorial. Eso es lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una descripción vectorial, entonces, de estas propiedades físicas del espacio que rodea una masa. Pero también puede ser explicada estas propiedades físicas del espacio que rodea una masa con un campo escalar, es decir, asignándole a cada punto del espacio donde existen estas propiedades físicas, ¿sí?, una función escalar, un número, ¿de acuerdo? Y esa nosotros le llamamos energía potencial gravitatoria, ¿sí? Entonces, ¿son dos formas diferentes de describir lo mismo? Sí. ¿Tienen relación entre ellos? Sí. ¿Cuál es? También está en las diapositivas de la primera semana. Menos el gradiente del campo gravitatorio, en este caso de la energía potencial gravitatoria, es igual a la gravedad, ¿sí?, al campo vectorial. Esa es la relación que existe entre las dos descripciones, entre la descripción campo escalar, entre paréntesis llamada en este caso particular energía potencial gravitatoria, y la descripción campo vectorial, ¿sí?, entre paréntesis campo gravitatorio o gravedad, si ustedes quieren. ¿Se entendió? ¿Sí? Y esa era una de las preguntas de, no sé si la hice en la prueba de entrada o en la primera práctica, ya no recuerdo. Pero de eso se trata, ¿no? De que las mismas propiedades físicas pueden ser descritas, ¿sí?, como campo vectorial o como campo escalar. ¿Ya? Solo algunas propiedades físicas, no todas por si acaso. Muy bien. Vamos ahora a otra. Pero la Tierra también tiene carga. La Tierra también es un gran imán. Entonces, ¿se trata de las mismas propiedades físicas de la masa? No. Ocupa esas propiedades físicas debido a la carga, por ejemplo. ¿Están en el mismo espacio del campo de las propiedades físicas gravitacionales? La respuesta es sí. ¿Cómo los distingo?
¿Cómo lo distingo? Por el efecto que causa sobre el cuerpo que estamos analizando. En mi caso, este lapicerito, la caída de este lapicerito. ¿Sí? Tiene masa, la masa de la tira actúa sobre esta masa. Si es que fuera esto una carga, si quiero cargarlo, hay métodos para cargar esta cosa, que es esto, plástico, ¿sí? Lo froto y se lo cargo, y entonces la carga de la Tierra actúa sobre esta carga. Ya tenemos el campo eléctrico, ¿sí? Luego, me traigo una brujulita, ¿no? O mi propio celular es una brujulita, y entonces, ¿sí? Estoy interactuando con el imán terrestre, ¿sí? Entonces estaría hablando del campo magnético de la Tierra. Todo campo magnético, campo eléctrico y campo gravitacional están en el mismo espacio, ¿sí? Pero son propiedades físicas diferentes, ¿sí? Que tienen efectos diferentes sobre los cuerpos que estamos analizando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es importante de darse cuenta. Esa es cuestión de darse cuenta, ¿ya? Vamos ahora hasta ahí, entonces, con esto del campo gravitatorio. Vamos a retomarlo dentro de un momento, cuando hablemos de las leyes de Kepler. Por ahora, hablaremos de una nueva cantidad física dinámica, muy importante en la descripción del movimiento curvilíneo, ¿sí? En el movimiento curvilíneo. Así como definimos la cantidad de movimiento lineal, ¿sí? O momentum lineal simplemente, o ímpetu, ¿sí? Dijimos, o cantidad de movimiento, ¿sí? Dijimos que esta era una cantidad muy importante, ¿sí? Una cantidad dinámica muy importante, y que está relacionada, y eso lo hemos hecho nosotros, con el movimiento rectilíneo en particular. ¿Está bien? ¿Y dónde radicó la importancia? ¿No? La de plano la dimos, ¿no? Porque la segunda ley de Newton podía expresarse en términos de la cantidad de movimiento. Y cuando hicimos eso, nos dimos cuenta de que era una expresión más general de que aceleración, fuerza resultante entre masa. ¿Verdad? Muy bien, igual acá. En el movimiento curvilíneo, este momento angular es muy importante, es una cantidad dinámica también, muy importante. Entonces, la definición matemática está en términos de un producto vectorial. Estoy gritando, jóvenes, así que si por el momento me escuchan muy fuerte o muy débil, no. Muy bien, entonces tengo que el momento angular, ¿sí? El momento angular es, ya se volvió inestable otra vez. Bueno, el momento angular es igual a R cruz P. Bueno, vamos a ver, eso está relacionado con un cuerpo, un objeto. El momento angular está aplicado sobre un cuerpo, ¿ya? Acá en la figura tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos el espacio, hemos elegido un sistema de coordenadas cartesianas, la masa que se está moviéndose con cierta velocidad y por lo tanto con cierta cantidad de movimiento, y R es la posición de la masa respecto del origen de coordenadas, ¿sí? Si yo quiero calcular el momento angular respecto de un punto, se calcula respecto de un punto, por ejemplo, como el origen de coordenadas, será R cruz P. El R ya está definido aquí en la figura, ¿sí? Es la posición de la masa respecto del punto de referencia, y P es la cantidad de movimiento de la partícula, ¿sí? La unidad es kilogramos metros cuadrados por segundo, ¿sí? O newton segundo también, ¿correcto? Entonces, dado que es un producto vectorial, ¿sí? Y R y P están en el plano del movimiento, eso por definición, ¿sí? R y P están en el plano del movimiento, entonces L tiene que ser perpendicular al plano de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la figura, la cantidad de movimiento y R están contenidos en el plano XY, ¿sí? Y el L está a lo largo del eje Z, que es perpendicular al plano XY. ¿Sí? Una forma matemática de poder resolver, ¿no? De poder resolver este producto vectorial, lo tienen acá. Es un determinante, pero este determinante me va a dar un vector, ¿sí? A diferencia, como se usa normalmente un determinante en álgebra lineal, en matemática, ¿no? Que un determinante me da un número, ¿sí? ¿Y por qué esa diferencia? Porque en este determinante
vean ustedes que la primera fila está conformada por vectores unitarios, ¿no? Y por esa razón, al desarrollar el determinante como cualquier otro, ¿sí? Como cualquier otro, tal como nos enseñaron en matemática, van a estar multiplicados por IJK, que son los vectores unitarios, por lo tanto, el resultado será un vector. ¿Ya? Muy bien, muy útil esta forma de encontrar el momento angular así con el uso del determinante, cuando tanto R y P están en términos de las coordenadas de los vectores unitarios IJK, o sea, en coordenadas cartesianas, ¿sí? O también se puede utilizar las otras coordenadas que hemos estudiado, ¿no? Antes, ¿no? Como las cilíndricas, las esféricas, las polares, etc. Muy bien, acá tenemos un ejemplito. Como es numérico, esto lo dejo para que ustedes lo revisen, ¿ok? Y veamos la dinámica, acá, la dinámica rotacional de una partícula, ¿sí? La dinámica rotacional de una partícula. Bueno, para empezar, veámoslo desde un punto de vista más general, ¿sí? Supongamos que sea un movimiento curvilíneo, tal como el que se muestra aquí en la figura. ¿Ya ven? Es un movimiento curvilíneo. Entonces, quiero encontrar la segunda ley de Newton de forma más específica para el movimiento perennial. Ustedes dirán, oye, un momentito, pero esta relación que está aquí, esta relación que está aquí, esta que estoy encerrando en el recuadro rojo, ¿se puede aplicar al movimiento curvilíneo? Por supuesto que sí, ya lo hemos hecho con ejemplos y con diferentes sistemas de coordenadas. Ya lo hemos hecho, que se puede aplicar a cualquier movimiento curvilíneo, rectilíneo, ¿sí? Y entonces, ¿para qué necesitamos? Entonces, determinar otra forma de la segunda ley de Newton. Bueno, hay una forma que es válida para el movimiento curvilíneo y después es mucho más práctica cuando se trate de trayectorias cerradas. ¿Se acuerdan ustedes que cuando abordamos el movimiento circular, nos encontramos con nuestra primera trayectoria cerrada? Surgió una pregunta que era difícil de responder si aplicábamos esta segunda ley de Newton que está acá. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que para un instante de tiempo, a un intervalo de tiempo suficientemente grande, ¿sí? En un punto de la circunferencia, por un punto de la circunferencia, ¿cuántas veces pasó la partícula? Es un poco difícil de responder usando esto. Pero si cambiamos, y por eso introdujimos lo que es la posición angular. Hablamos de V2, de la velocidad angular, aceleración angular, etcétera, ¿no? Por eso introdujimos toda esa estructura, digamos, teórica, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Lo mismo acá. En caso de que nos encontremos con una trayectoria cerrada, ¿sí? Entonces necesitamos adaptar la segunda ley de Newton para poder describir más fácilmente, ¿sí? Responder las preguntas de ese estilo más fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces, pero en general es aplicable al movimiento curvilíneo, ¿de acuerdo? La idea es entonces hacer lo siguiente, pasar de esta segunda ley de Newton que está aquí, ¿sí? a esta otra segunda ley de Newton para la rotación, específicamente para el movimiento curvilíneo. ¿Por qué? Porque está en términos de cantidades relacionadas con el movimiento curvilíneo, exclusivamente con el movimiento rotacional, diré. Por ejemplo, el torque es responsable de la rotación acelerada de un cuerpo. El momento angular lo acabamos de definir como una cantidad dinámica que está directamente relacionada con el movimiento curvilíneo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, si alguien me preguntase, oiga, profesor, ¿cuánto vale el movimiento curvilíneo, cuánto vale el momento angular para un movimiento rectilíneo? Vale 0. Ustedes pueden demostrarlo, ¿sí? Muy fácilmente. De la definición, muy fácilmente se demuestra eso. Muy bien, por lo tanto, el torque también es 0, ¿sí? Entonces, esta ecuación no serviría para el movimiento rectilíneo, pero sí para todo movimiento curvilíneo y en particular para las trayectorias cerradas, ya sean circulares, elípticas, etc. ¿Ya? Muy bien. Así que arranquemos con esta. Hay que demostrar. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Por favor, contesten. Me Sí, profesor. botaron. ¿Me escuchan?
Sí, profesor. ¿Me están escuchando? Contesten, por favor. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ya, ¿por qué tardan tanto en contestar? Bueno, es que lo que pasa que me sacó por un momento y bueno, ya, voy a volver, sí, voy a volver a compartir la pantalla, ¿sí? Voy a tratar, estamos apurados. Bueno, entonces lo que hay que hacer es demostrar que a partir, es la segunda vez que me está sacando, eh, hay que demostrar, ¿sí? Que a partir de esa ecuación de la segunda ley de Newton, ¿sí? Transnacional se puede llegar a esta otra. ¿Cómo? A ver, acá les voy a mostrar ya lo que hice. Eso quería tomarlo como una participación, pero no hay tiempo para eso, así que les voy a mostrar, ¿sí? A ver, voy a dejar de compartir y por favor, si quieren ustedes ver bien, pongan la vista del hablante, ¿ya? Y observen, están observando ustedes, ¿no es cierto? Acá está, ¿sí? Acá está. La idea es la siguiente. A ver, partimos de acá, ¿sí? Partimos de acá, de este lado, ¿sí? La fuerza es la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta ecuación que está arriba, que es la segunda ley de Newton, lineal, le vamos a decir ahora, es R cruz, y lo multiplico por la izquierda, vectorialmente con la posición, ¿sí? La posición. Entonces, en el lado izquierdo, en el miembro izquierdo tenemos R cruz F, y eso es por definición el torque, ¿de acuerdo? Y en el lado derecho tengo R cruz, la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Ahora, ¿sí? Ahora, acá estoy repitiendo lo que está abajo, ¿no? Ya está. Y le agrego 0, le sumo 0, lo que está en rojo, y lo que estoy señalando con mi dedo es 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la derivada de R respecto al tiempo, o sea, la velocidad multiplicado vectorialmente por la cantidad de movimiento. Son vectores paralelos, por lo tanto, 0. ¿De acuerdo? Pero estos dos términos se pueden, digamos, sintetizar la notación y decir que es la derivada del producto vectorial de R cruz P respecto del tiempo. Pero R cruz P es el momento angular. ¿De acuerdo? Entonces, para darle consistencia a la ecuación, el momento angular que se calcula respecto de un punto, ¿sí? Debe ser calculado respecto de O, de la misma forma que el torque, que también se calcula respecto de un punto, tiene que ser calculado respecto del mismo punto O, para que sea consistente la ecuación. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, con esto hemos demostrado, ¿sí? Con esto hemos demostrado que, a ver, con esto hemos demostrado, ¿sí? Con esto, ya están viendo mis diapositivas, hemos demostrado esta ecuación que está en el recuadro, ¿sí? Y acá un ejemplito. Un ejemplito muy importante. Dice, esta masita que ven ustedes en la figura está siguiendo una trayectoria circular aceleradamente. Vean ustedes que tiene aplicada permanentemente esta fuerza F, ¿no? Voy a compartir, a darle luz a mi cursor. Ahí está. Vean ustedes que está aplicada la fuerza F. ¿Está bien? Esta es la fuerza resultante. Entonces la masita está acelerada, ¿no? Porque la fuerza F tiene una componente tangente y tiene una componente radial, ¿sí? Apuntando hacia el centro, ¿sí? Es la fuerza centrípeta, ¿no? Entonces eso es lo que hago. Entonces me piden calcular, ¿sí? Expresar el torque al que está sometido esta partícula para que siga manteniendo esta trayectoria circular. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está la solución. Voy a describir la solución directamente, ¿ya? Entonces, el torque, por definición, es R cruz F, ¿sí? En forma vectorial, por supuesto. Y y la fuerza la descompongo en la dirección, disculpe, en la dirección tangente y en la dirección normal, ¿ya? Entonces, R cruz por la fuerza normal es 0. ¿Por qué? Porque son colineales, ¿no? Son antiparalelos. Entonces, esta R cruz fuerza normal se va y solo me quedaría R cruz FT.
¿sí? Y estos dos son perpendiculares entre sí. De tal manera que si tomo el módulo, ¿sí? Acá me falta poner los vectorcitos, ¿sí? Voy a completar eso, voy a corregirlo. A ver, entonces acá, si tomo módulo, entonces sería simplemente el producto del radio de la circunferencia por la fuerza tangencial. Ahora, de la segunda ley de Newton, la fuerza tangencial es masa por aceleración tangencial. Y además, sabemos que en el movimiento circular, la aceleración tangencial es R alfa, el módulo. Estamos hablando de módulo, recuérdense, R alfa. Entonces, este movimiento puede ser esto con fuerza constante o fuerza variable, arbitrario, es un movimiento arbitrario. No estamos poniendo ninguna restricción para el movimiento circular de la esferita, ¿ya? Entonces, finalmente tenemos que el torque puede ser expresado como mr cuadrado alfa. Entonces, este producto mr cuadrado, la masa de la esferita por el r cuadrado, que es la distancia al eje de rotación que vendría a ser el eje z, ¿sí? Es un producto que va a aparecer en prácticamente todas las cantidades físicas que tienen que ver con la rotación, con el movimiento curvilíneo. A ver, como en el torque, como estamos demostrándolo, como en el momento angular, como en la energía cinética de rotación, etc. Entonces, por su importancia, ¿no? Por su importancia, entonces le vamos a dar un nombre especial y se va a llamar momento de inercia. Y vamos a interpretar este momento de inercia como que, de acuerdo a la expresión que tenemos acá, tau es igual a I por alfa, ¿sí? Entonces, haciendo el paralelo con fuerza igual masa por aceleración, el torque fue el mismo papel que la fuerza, ¿sí? La aceleración angular el mismo papel que la aceleración, entonces el momento de inercia, el equivalente a la masa, y la masa, ¿no es cierto? Le hemos llamado a la masa inercial porque se opone a ser acelerado, ¿no? Es la oposición del cuerpo a ser acelerado. Y este momento de inercia podemos interpretarlo de la misma forma, ¿sí? Este momento de inercia es la oposición del cuerpo a ser rotado, ¿sí? A ser rotado aceleradamente, ¿sí? O sea, es la inercia de rotación, podemos llamar, ¿sí? Y desde otro punto de vista, al momento de inercia tiene que ver con la distribución de la masa alrededor del eje de rotación, del eje de referencia, ¿sí? Del eje Z. Y si es que el movimiento, como en este caso, el eje de rotación es fijo, entonces este momento de inercia es fijo también, ¿sí? Entonces esta ecuación será válida, ¿sí? Para cuando el eje de rotación está fijo. ¿De acuerdo? Entonces, nótese entonces de que la aceleración angular y el torque son paralelos. Aquí está en la figura, ¿sí? Son paralelos. Por lo tanto, la relación vectorial también es válida. Tan igual como fuerza igual masa por aceleración también es una relación vectorial. ¿De acuerdo? Ahora, como hemos dicho, el momento de inercia es muy importante, de modo tal que necesitamos generalizar su definición, ¿sí? Entonces, para un cuerpo que sea grande, ¿qué significa grande, no? Para un cuerpo, vamos a poner acá tenemos un eje, luego vamos a poner un cuerpo de este estilo, vamos a cambiar el colorcito, le vamos a poner verde, y tenemos un cuerpo que, lo ven ahí el cuerpo, ya está, no se ve bien, ¿no? Ya, bueno, ahí está, bueno, ahí está, ese es un cuerpo, ¿eh? Lo que pasa es que no, ya está, listo, ese es un solo cuerpo, ya está mejor así, ya ese es un solo cuerpo, ¿no? Y que esté rotando, ¿no? O mejor dicho, yo quiero calcular perdón, si yo quiero calcular a ver, acá está un trocito, un diferencial de masa, ¿sí? Tengo un diferencial de masa acá. A ver, acá tengo un diferencial de masa. DM le pongo, ahí está, el diferencial de masa.
Aleluya, ya está, ahí está. Ese es el diferencial de masa, ¿está bien? Entonces, este de acá, mejor lo pondré. Este es el diferencial de masa. Y este es el diferencial de masa. Y esta R es la distancia al eje. Esta R es la distancia al eje. Entonces, la distancia al eje la voy a poner acá. La voy a dibujar. Es esta recta. Perdonen. ¿Sí? Ahí está. Esta es la distancia al eje. Correcto, la distancia al eje, de un punto al eje, es la perpendicular levantada desde el eje y que termina en el punto, ¿no? Y que le vamos a llamar, y la vamos a denominar R. Ese es el R mayúscula, ¿de acuerdo? Ese es el R mayúscula. Ese es el R mayúscula, ¿de acuerdo? Ya está, ahí está. Ese es el R mayúscula, de acá de la ecuación. Entonces, este momento de inercia me va a representar la distribución de la masa respecto de un eje, ¿no? Normalmente esto es útil para cuando el eje es coincidente con el eje de rotación. ¿De acuerdo? Es coincidente con el eje de rotación. La unidad del momento de inercia es kilogramos metro cuadrado. ¿Sí? Kilogramos metro cuadrado. Esa es la unidad. Bueno, ahora sí. Y si se tratara de un cuerpo formado por partículas discretas que se puedan contar, por ejemplo, acá podríamos poner que esto se tratase, en vez de una masita, 3 masas, ¿sí? Que están en los vértices de un triángulo equilátero, por ejemplo. Entonces, esas 3 masitas caerán sobre esta circunferencia. Y el movimiento rotacional que será el mismo, la misma trayectoria será recorrida por las 3 masitas. Entonces, ¿cuál sería el momento de inercia? Entonces sería 3 veces la masa, ¿no? 3 veces la masa. Entonces sería la sumatoria de las masas multiplicado por la distancia al eje, ¿no? Al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta integral se convertiría en una sumatoria. Pero recuerden, esta R que se considera en la definición del momento de inercia es la distancia al eje del punto donde está la masa hacia el eje respecto del cual estoy calculando el momento de inercia. Que repito, recalco que normalmente es el eje de rotación. Es la distancia, o sea, esta que estoy señalando acá. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Listo. Ahora, ya, con esto está clarito. Ahora sí, si me preguntasen ahora, oiga, profe, acá podía calcular el momento de inercia, el momento angular, ¿sí? De esta, ya que está ejerciendo un momento rotacional, tiene un momento angular. Definitivamente es un movimiento curvilíneo. Entonces, ¿cómo calculo el momento angular? ¿Sí? ¿Lo puedo calcular en términos del momento de inercia? La respuesta es sí. ¿Cómo lo hago? Muy simple. Utilizo la definición de torque, ¿sí? Por un lado, aquí está. A ver, les muestro. Espero que ustedes lo vean. Lo que estoy señalando con mi dedo, esa ecuación que está ahí. ¿La ven? ¿Sí? Reemplazo el torque por dl dt. Y reemplazo, por otro lado, el alfa como la derivada del vector velocidad angular respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, y como es constante, va adentro y luego integro, pues, ¿no? O sea, la tomo antiderivada y me quedaría que el momento angular es igual a I alfa. Lo escribiré como texto. ¿Sí? O sea, me va a quedar como vectores, ¿no? L igual, ¿sí? El momento de inercia por la velocidad angular. Me quedará de esa forma. ¿Ok? Me quedará de esa forma. Ya está. Y esto es ya está. Y esto es vectorial, ¿eh? Es una relación vectorial correcta. Esta de acá sería la forma de expresión del momento angular en términos del momento de inercia. ¿Está bien? Esto es vectorial, ¿eh? Solo que no tengo la facilidad para dibujar. A ver si puedo. Ahí está, vector y vector. Ya está. Sí, el momento de inercia es un número, por si acaso. Es un número no negativo, definido positivo. Entonces, esto de acá vendría a ser entonces de acá hemos deducido directamente esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la expresión del momentum angular. Del momento angular en función del momento de inercia. Y eso es bastante general. También válido para rotación en ejes fijos. ¿De acuerdo?
Anótenlo porque esto es importante y lo vamos a utilizar inmediatamente después cuando veamos leyes de Kepler. ¿Sí? Entonces con esto terminamos esta parte del momento angular y ya está justificado por qué vamos a utilizar o por qué tenemos la opción de utilizar una nueva forma de la segunda ley de Newton. Entonces vamos a ver ahora un poquito de historia para poder entender mejor cómo funciona este asunto, ¿ya? Bueno, un gran problema, ¿sí? Un gran problema que, digamos, que ocupó a los científicos de la Edad Media era cómo era el movimiento de los planetas, ¿no? De las estrellas que podían ver. ¿Está bien? En esa época se podía ver Mercurio, Marte, el Sol, la Luna, Mercurio, dije ya, Mercurio, Marte, Venus inclusive, se podía ver. Entonces esto se podía ver a simple vista, ¿no? Y también por esa época se inventó el telescopio. Tycho Brahe, así yo lo estoy diciendo como en español, ya como se escribe, ¿sí? Pero es un nombre, no es inglesa, sino es danés, o sea, donde se habla una forma de alemán, ¿no es cierto? Entonces, Tycho Brahe, yo estoy diciéndolo en español porque no conozco el danés, así que, bueno, no sé cómo se diría en su propio lenguaje, en su propio idioma. Él, por ejemplo, vivió en 1546, desde 1546 hasta 1601. Entonces, él fue uno de los astrónomos muy cuidadosos para la época y el que realizó las mediciones más precisas, ¿no? Tanto así que podía ser capaz de medir hasta minutos de arco, ¿no? Y bueno, Kepler fue su alumno, ¿no? Kepler trabajó con él porque Kepler es menor que Brahe. Kepler sí es alemán, ¿sí? Nació en 1571 y murió en 1630. Entonces él utilizó los datos astronómicos de Brahe al morir Brahe, ¿verdad? Él utilizó los datos y los que él propiamente midió también, y la geometría, porque él era muy buen matemático, muy buen geómetra, y pudo ser capaz de determinar 3 leyes sencillas para describir el movimiento de los planetas, de los que podía ver, ¿está bien? Para esto necesito hablar un poquito sobre las cónicas en coordenadas polares. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Las cónicas son curvas planas, en particular la elipse. Me voy a referir a la elipse, no voy a generalizar, ¿está bien? Entonces, la idea es de que si nosotros utilizamos las coordenadas polares, vamos a utilizar el foco del gráfico, el foco de la elipse, ¿sí? Como el origen de coordenadas. Entonces, el punto P, que es un punto cualquiera de la elipse, va a estar dado por el vector R, que es la coordenada radial, y el ángulo θ, que es la coordenada azimutal. ¿De acuerdo? Entonces, por definición, ¿sí? Una cónica, y en particular la elipse, ¿sí? La excentricidad es igual al cociente de dos cantidades, ¿no? De dos distancias, que es la distancia del foco al punto P, FP, aquí está, y entre la distancia de P a Q, donde Q está sobre la directriz, que es una recta perpendicular digamos, al eje mayor de la elipse, ¿de acuerdo? Entonces, y la distancia de P a la directriz es PQ. El cociente de estas dos es la excentricidad, por definición. Esa definición es válida para cualquier cónica. En particular para la elipse, la excentricidad, que la estamos denotando con el épsilon, debe ser menor que 1. ¿De acuerdo? Y si la excentricidad es 1, entonces la elipse se convierte en una circunferencia. Entonces, de allí nada más, miren, de allí nada más podemos decir lo siguiente, ¿sí? Podemos decir lo siguiente, que FP es R, y PQ la voy a poner en términos de la distancia del foco a la directriz, le voy a llamar D, ¿sí? Entonces sería D menos R coseno de θ. Ahí está escrito. Despejo el R y lo acomodo
Y esta es la ecuación de una elipse en coordenadas polares. Para la elipse, repito, con valor menor que 1. Si la elipse vale 1, esto es una circunferencia. ¿Está bien? Ya los que saben coordenadas polares, ya todos lo saben por si acaso, ¿no? Es lo que yo espero. ¿Sí? Todos aquellos que saben de coordenadas polares y recordando un poquito, esta, si el epsilon vale 1, entonces esta sería la ecuación de una de un círculo. ¿Sí? Cuando es menor que 1 es una elipse, ¿no? Como la que estaba mostrando allí. ¿De acuerdo? Entonces, eso nada más, solo cuestión de geometría. ¿Por qué? Porque la geometría en el caso de Kepler es muy importante. Acá la primera ley, ¿no? Que fue dada en 1609, dice, después de la muerte de Brahe, las órbitas de los planetas son elípticas con el Sol en uno de sus focos, ¿no? Esa es lo que es una ley cualitativa, porque él se dio cuenta que las órbitas de los planetas, ¿sí?, era de tipo, y como ustedes podrán observar, él era de la corriente heliocéntrica, ¿no?, de Galileo. Entonces el Sol estaba en uno de los focos y los planetas, como la Tierra, Mercurio, Marte, estaban girando alrededor del Sol. Y el Sol está en uno de los focos, como dije anteriormente. La segunda ley, dada el mismo año, ¿ok?, dice que la línea que une el planeta con el Sol, o sea, la coordenada radial de coordenadas polares, ¿sí?, R, dice, barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿De acuerdo? Aquí ya no tenemos mucho tiempo, entonces debo decir lo siguiente. Aquí esto se puede expresar con esta expresión, vale la redundancia, con esta forma, utilizando diferenciales, que fueron inventados mucho después. Recuerden, Newton nació en 1642, ¿sí? Entonces, esto de acá, y esto lo inventó Newton, de tal manera de que fue dado después, sino que la idea de ponerla así es para relacionarla finalmente con el momentum angular, que aquí está, todos los pasos están acá, ¿ya? Todos los pasos están acá. Lo que vale la pena recordar es que esta área es el área de la elipse, ¿no? Del área de la elipse para un ángulo muy pequeñito, un diferencial de ángulo. Entonces, esta sería en general un medio de r cuadrada de teta de t, ¿no? Todo dividiéndolo entre dt. Y d teta de t es la velocidad angular instantánea, r omega vendría a ser la rapidez, pero esta rapidez es la rapidez de la velocidad perpendicular a la dirección radial, ¿de acuerdo? Entonces esto de acá se puede deducir de la figurita, ¿no? Esta es la velocidad, la misma que está aquí arriba, ¿de acuerdo? Esta es la velocidad, y la descompongo en la dirección radial y en la dirección perpendicular al radio, ¿sí? Al radio. Entonces, esta velocidad perpendicular al radio es esta que está acá, ¿sí? Y de ahí entonces yo puedo llegar a esta expresión, ¿no? De que esta dA de t, según Kepler constante, y el dA de t, esta A es la área areolar, se llama, ¿no? La rapidez con la que cambia el área areolar se puede expresar en términos del momentum angular, y esto es constante. Entonces, lo que nos dice la segunda ley de Kepler es que el momentum angular es constante. Kepler no sabía nada del momento angular, ¿eh? Eso es algo que nosotros ahora, ya muchos años después, lo estamos poniendo. Y nuestro interés de decir esto es que vamos a decir a partir de ahora de que para fuerzas radiales, porque la única fuerza que está actuando sobre el planeta es la que está dirigida hacia el Sol, es una fuerza radial porque está dirigida siempre hacia un punto, ¿sí? El momento angular será constante, eso siempre va a ocurrir, ¿sí? Siempre va a ocurrir. Y la tercera ley de Kepler, 10 años después, 1619, dice que el cuadrado del periodo de las órbitas es directamente proporcional al cubo del semieje mayor, ¿de acuerdo? En el caso de la elipse. Pero dado que la excentricidad es casi 1, entonces se puede considerar como una trayectoria circular, y esta RM vendría a ser la circunferencia de aproximación, que es igual a la semisuma
del eje mayor más el eje menor, entre 2, pues, ¿no? Esa es la semisuma. Muy bien, listo. Esta constante K en la tercera ley de Kepler se puede encontrar aplicando la dinámica circular, ¿sí? En la ley pero se puede encontrar de manera aproximada, ¿ya? ¿Sí? ¿Y por qué aproximada? Porque en realidad el Sol no está fijo, sino que también está moviéndose, ¿sí? En realidad son dos cuerpos moviéndose, la Tierra y el Sol son dos cuerpos moviéndose, ¿sí? Se trata de un problema de dos cuerpos que después lo veremos, ya por ahora lo vamos a dejar ahí. Solamente diremos que vamos a hallar de forma aproximada, ¿ya? Listo. Y ya está. Y eso es todo lo referente a este capítulo. Pero no me quiero ir, ¿sí? No me quiero ir sin hacer una introducción a esta parte de teorema del siguiente capítulo. Lo necesitamos. Así que, perdónenme, voy a tomarme 1 minuto adicional, 2 minutos adicionales, ¿ya? Por favor. A ver, sin más preámbulos, vamos a compartir pantalla, ¿sí? Y ya, miren ustedes, vamos a hablar sobre los teoremas de conservación. Bueno, ahora se ha puesto de moda esto de la simetría, explicar esto de los teoremas de conservación utilizando las simetrías, ¿no? ¿Qué cosa es una simetría? Bueno, la idea que ustedes tienen de simetría, ¿no? Como algo que puede ser de un espejo, es una simetría especular, mediante un eje, también, etc. Ustedes tienen la idea de lo que es una simetría. Muy bien, eso por ahora sirve para hablar de simetrías, pero las simetrías que importan son las simetrías para las leyes físicas. ¿Está bien? Entonces, aquí les pongo un videito que me hubiera gustado compartirlo con ustedes. Este segundo de acá espero que lo entiendan lo entiendan. Si no lo entienden, yo lo explicaré un poquito más el día de mañana, ¿ya? Pero véanlo, es necesario que lo vean el día de hoy, ¿ya? O mañana, antes de clase, véanlo, obligado. Son 9 minutos, que no es mucho, ¿verdad? No es mucho. Ahora, esto tiene que ver con las leyes de conservación que vamos a desarrollar dentro de un rato, mañana la vamos a desarrollar. Esto de acá arriba, no. ¿Por qué? Porque esto de acá está equivocado. Esto más habla sobre las leyes, sobre el termodinámica, ¿no? Que todavía no le he sacado, ¿sí? Este de acá, vean, este último de acá, que dice leyes de conservación y teorema de Minaer, sobre eso voy a hablar, ¿no? Esta es una matemática que digamos, tiene que ver con los teoremas de conservación, ¿ok? Bueno, esta es mi lámina de que yo le llamo de motivación, que mañana vamos a verla con más detalle. Lo importante empieza acá, hablar del trabajo y una fuerza. Bueno, el tema acá muy importante es la energía, ¿no? Pero la energía que está relacionada exclusivamente con el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier cosa que se mueve tiene energía, ¿de acuerdo? Tiene energía de movimiento. Algo que puede potencialmente moverse también tiene energía de movimiento, que nos interesa. A esa energía que potencialmente puede producir movimiento, tal como esta, ¿no? Ahorita este lapicero que ustedes están viendo, ¿sí? Tiene una determinada posición, pero no se mueve, ¿sí? Pero sin embargo, su posición le permite tener una energía de movimiento. ¿Cómo lo demuestro? Lo suelto y ya está, y se mueve. Entonces, esa energía, ¿sí? Se llama energía mecánica, que está relacionada con el movimiento. Es una energía macroscópica, ¿sí? Y esta es la energía que a mí me interesa, ¿sí? Que a mí me interesa relevar. Pero ojo, no es la única forma de energía. Hay varias formas de energía que están allí, pero que no nos interesan ahora. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí cumplo con mi palabra, me pasé solo 2 minutitos. Bueno, muchas gracias por su atención. Yo me despido. Hasta luego, jóvenes.